en algún y no. Eso siempre. A uno le encanta ver cómo le representan. Además, hay que tener en cuenta que los valencianos esto nos gusta mucho, nos lo tomamos muy bien. Es una crítica muy sana y la verdad es que siempre tiene un puntito ahí de picante, ¿no? De esa ironía fallera, ¿no? Esa gracia que tienen los falleros y siempre llama la atención de verte ahí y es un orgullo y un honor, la verdad. Bueno, Miguel, has tenido una perfecta anfitriona a María José. ¿Qué te está pareciendo de lo que es el mundo fallero? Bueno, muy agradecido de que hoy, gracias a María José Catalá, haber podido conocer las fallas y haber podido participar de este encuentro, de este casal de exposición y, bueno, pues disfrutando de una tradición que a mí me queda muy lejos. Porque yo soy gallego y este culto por el fuego y por la pólvora, en Galicia la disfrutamos menos solo en la noche de San Juan. Y además vienes de Galicia y aquí te han intentado acercar un poquito a Galicia, han puesto un poquito de gamba, pero también, por supuesto, paella valenciana. ¿Estaba buena? Hemos comido muy bien. Yo lo que espero poder volver la próxima semana, es que haya algún ninot de Feijóo, porque si no lo hay, eso querrá decir que no pintamos nada y que no tenemos ninguna opción electoral. Si los hay, quiere decir que Feijóo ya es un referente de la política española y que tenemos alguna opción de cara a las elecciones a final de año. Bueno, Julio, menudo pedazo de homenaje que has sentido. Yo soy uno más, lo diré 1000 veces. Como esa gente que haya apasionada de la fiesta de las fallas en cualquier ámbito y en cualquier... que tiene la suerte de tener un micro, que me apasionan, que es mi vida, que me gustan las fallas, las fiestas. Me emociona, la verdad es una gratísima sorpresa. Pues gracias a ti, Julio, y que este micro te siga emocionando tanto para que puedas seguir. Ahora te voy a coger al revés. Y yo espero que nuestro querido amigo Andrés Senabre pueda ser uno de los que yo ya tengo 70 y pico, coja el testigo y siga muchos años con las fallas y con la televisión, con la radio, porque es también tu pasión. Pues yo cojo el testigo, pero tendré siempre a Julio Tormo de referente. Bueno, Nacho, te hemos visto a pie de casal, trabajando, colaborando, echando una mano lo que haga falta. Lo que haga falta, Andrés, estamos ya en fallas y ahora lo que toca es eso, lo que toca es ahora trabajar para cuando estemos en la semana de fallas, a partir del día 14 de marzo, esté todo preparado para que también la gente que viene de fuera pueda disfrutar y pueda vivir las fallas de Valencia como toca y como se merece. Reivindicas con la trayectoria que tienen en especial, oye, ¿por qué no podemos aspirar a estar en el podio? Y digo que la falla va a sorprender y mucho, rompe moldes por completo y yo creo que vamos a disfrutar, ¿eh? Tengo la sensación que vamos a disfrutar. El fruto de ello, de la fe que tenéis en vuestros artistas, es que tanto David como Xavi han renovado ya sin saber cómo es la falla de este año. Sí, nosotros al artista tenemos un respeto infinito, es lo que me decía Xavi. Manolo, yo me voy ahora a mi casa con una felicidad y dice, lo primero que voy a hacer es llamar a mi madre. Joder, están pasándolo mal, es un sector muy delicado hoy en día. Pues que yo creo que en el mes de marzo, cuando todavía no ha finalizado tu contrato, saber que el mes siguiente vas a cobrar y no vas a tener que esperar un mes y medio a la incertidumbre que pueda generar cualquier caso de estos, pues yo en eso lo tenemos claro. Gracias, Falla Exposición.